¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs. Hace un par de semanas, cuando hablé sobre la película de Godzilla vs. Kong, les dejé una encuesta preguntándoles en Instagram si querían que hablara sobre la popular teoría de la Tierra hueca. Esta teoría ha tenido bastante alcance en últimos años, y gracias a que en las películas del Monsterverse de Warner y sobre todo en esta última película se menciona directamente e incluso se muestra una versión fílmica de cómo podría ser la Tierra hueca. Debido a esto, la teoría fue tendencia en algunas redes sociales tras el estreno de Godzilla vs. Kong. La verdad es que yo ya había subido un video sobre esta teoría hace más de un año, cuando el canal iba iniciando. Pero en este episodio ahondaré más en el tema y conectaré la teoría de la Tierra hueca con la leyenda de Agartha y algunos relatos que parecen ser más que leyendas, contadas por algunas civilizaciones de Latinoamérica, que han llevado a pensar a algunos que los gigantes se recluyeron a vivir en un mundo subterráneo. Cabe aclarar que yo en lo personal no creo en la teoría de la Tierra hueca, al menos no como la plantean las teorías conspirativas. Pero vamos a revisar el caso y como siempre, tú tienes la última palabra. Sujétate bien y cuando sientas que la gravedad comienza a menguar, significa que ya estamos cerca. Comencemos. La creencia en la Tierra hueca o creencia intraterrestre es una afirmación de que dentro del planeta Tierra existen civilizaciones subterráneas muy evolucionadas de seres llamados intraterrestres. Los defensores de esta creencia propugnan que existen dos aperturas, una en cada polo del planeta, que son custodiadas y mantenidas en secreto por algunos gobiernos del mundo, así como un sistema de galerías destinado a comunicar lugares distantes a través del subsuelo por medio de túneles subterráneos. Otras versiones de la creencia afirman que en el interior de la Tierra flota un sol que da vida a una Tierra interior y habitada, sin noches, con clima tropical y gravedad de 6.7 gramos. Esto del eterno día también se hacía presente en el mito de Hiperbórea de los antiguos griegos. Pero eso, como viste en el episodio que subí el miércoles de esta semana, podía ser explicado, según algunos historiadores, a que los griegos que afirmaban haber visitado Hiperbórea habían llegado en realidad a Rusia o a países nórdicos, en donde en ciertas épocas del año el sol ilumina durante casi las 24 horas del día. Obviamente los griegos no conocían este dato, a lo que ellos le atribuían un hecho sobrenatural de que el sol jamás se pusiera y todo el tiempo fuera de día en aquellas tierras. Otras versiones de la teoría afirman que el movimiento de las placas tectónicas se debe a que la Tierra está aumentando de tamaño. En el centro de las aperturas de cada polo no habría gravedad y el mar se hundiría por una de ellas hasta salir por la otra, lo que serviría de ruta naval y migratoria hacia el interior de la Tierra. De modo afín a otras teorías de conspiración, se sostiene que este conocimiento se encuentra oculto debido a una gran conspiración en la que están involucrados los dirigentes mundiales, la NASA, Google Earth y otras corporaciones enormes, que conocen perfectamente el tema, pero se han confabulado para ocultarlo. Algunos creyentes en este postulado utilizan la novela de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, publicada en 1864 como fundamento. En este libro se cuentan las aventuras de unos personajes que siguen una ruta intraterrestre, atravesando desde Islandia hasta Sicilia y encontrándose incluso con océanos subterráneos y criaturas prehistóricas. La razón por la que estas personas creen tan fervientemente en Verne se debe a que en muchas de sus novelas incluye varios temas y hechos que se cumplirían con una macabra precisión en el próximo siglo e incluso hasta el nuestro.
cosas que no podían ser deducidas por medio de la observación de su mundo y su tiempo, lo que ha planteado a Verne como una especie de profeta rodeado por un halo de misterio. Pero ya en otro episodio hablaremos sobre las predicciones en novelas de Julio Verne que se hicieron realidad más de 100 años después de su publicación. La creencia en la Tierra hueca fue creada posiblemente por Athanasius Kircher en 1665, con su obra Mundus Subterraneus, Quo Universae Denique Naturae Divitae. Quien retoma este concepto y lo convierte en la base de la teoría moderna de la Tierra hueca es el escritor italiano F. Amadeo Giannini, quien en 1958 publicó Physical Continuity of the Universe and Worlds Beyond the Poles, a Condensation, que se traduciría como la continuidad física del universo y los mundos más allá de los polos, un resumen, en el cual afirmaba que en febrero de 1947, el aviador estadounidense Richard E. Byrd, mencionado en numerosas ocasiones en este programa, había intentado ser el primer humano en llegar al Polo Norte. Según Giannini, Byrd primero vio un mamut lanudo vivo cerca del Polo Norte, a plena luz del día desde su avión. Después ingresó con su aeronave unas 2.300 millas a través de una entrada hacia el centro de la Tierra. Allí tuvo un encuentro con un humanoide de otro mundo que advirtió a la humanidad que buscaran la paz y no la guerra. Recuerda que este encuentro ocurrió, según esto, 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Según Giannini, Richard E. Byrd había escrito todo esto en un diario secreto que posteriormente le reveló a él. Y mientras algunos consideran esta teoría desde un punto de vista meramente científico, obviamente tomándose ciertas libertades y basándose más que nada en el desconocimiento de la raza humana sobre cierta profundidad de nuestro planeta, hay muchos más que consideran que si la Tierra en verdad fuera hueca, tendría que ver con fuerzas místicas o extraterrestres, albergando en su interior a los sobrevivientes de la Atlántida, de Lemuria o de Hiperbórea, mientras que los adeptos a temas de ufología afirman que una civilización avanzada habita en el centro de la Tierra. El escritor Hui Yong Yang, en su libro El Proyecto Gaia, afirma que en el interior de la Tierra se encuentran los supervivientes de los continentes desaparecidos del Océano Atlántico y Pacífico, como la Atlántida, Lemuria, Hiperbórea, etc., y que han formado una civilización mucho más desarrollada que la nuestra. También afirma que estos seres humanos que viven bajo nuestros pies se comunican con la superficie e incluso con seres de otros mundos mediante supuestas puertas oceánicas, como las describe él, tales como el Triángulo de las Bermudas u otros lugares como cimas de montañas o, entre comillas, lugares de poder, como podrían ser Stonehenge y el Cabo de Finisterre. De la mano de esta creencia, hay varias posturas que ponen a estos seres intraterrestres como seres originalmente venidos de otros mundos, o sea, que en realidad serían extraterrestres habitando debajo de la Tierra, mucho antes de la aparición del ser humano, y que habrían escogido estos túneles subterráneos como lugares para vivir. Es por ello que hay quienes indican que también deberían ser estudiados por la ufología. Uno de los temas que pareciera estar relacionado con este punto de vista es el de la extraña criatura que fue avistada en Toronto en los años 70, de la cual hablé hace poco. Una criatura descrita como cubierta de pelo, parecida a un simio, pero con la capacidad de hablar, que según el único testigo que la vio, habitaba en un túnel que conectaba con el subsuelo entre 2 edificios de departamentos en la ciudad de Toronto. La escritora ocultista rusa Elena Blavatsky creó el mito de Agartha, un país subterráneo, en cavernas y túneles en una tierra hueca con un sol interno y propio. Tendría capital en Shambhala, bajo el desierto de Gobi,
donde vive el rey del mundo que controla el planeta entero desde hace siglos. Esta teoría, obviamente, más enfocada en el esoterismo y temas que los científicos podrían fácilmente refutar, está de hecho basada en teorías del mismo Isaac Newton. Sir Edmund Halley publicó en 1692 su propia teoría acerca de una tierra hueca. Después de trabajar con Isaac Newton, analizando las fluctuaciones del magnetismo en la Tierra y sus posibles causas, retocó su teoría. Halley postuló que la Tierra en su interior aloja 3 conos concéntricos, con un centro fundido de lava que servía como un sol interior. De nuevo, se hace presente este elemento del sol propio e interno dentro de nuestra Tierra. Newton y otros científicos prominentes del siglo XVII, como Johannes Kepler o Robert Boyle, defendían también esta teoría. Elena Blavatsky escribió que Agartha, a la que ella denomina la Logia Blanca, fue fundada hace unos 15 millones de años sobre lo que era una isla en el mar de Gobi, que actualmente es el desierto de Gobi, donde aterrizaron los señores de la llama, que eran semidioses provenientes del planeta Venus. Elena afirma que este mundo subterráneo pudo haber inspirado creencias religiosas antiguas como el Hades, el Sheol y el infierno. Nikolai Roerich, un teólogo, artista y filósofo ruso, describe en uno de sus libros cómo llegó supuestamente a entablar contacto con los habitantes de Agartha en un viaje que realizó a este lugar, que tenía como propósito encontrar la piedra Chintamani, que es un objeto perteneciente a la tradición budista, con el poder de conceder cualquier deseo. Además, Nikolai representó a Agartha en algunas de sus pinturas. Ferdinand Ossendowski, un escritor polaco, escribió que un mongol le había contado que Agartha se pronunciaba en realidad Agarthi con i latina y que se asociaba con una palabra sánscrita, Paradesha, que significa el país más allá. Agartha había sido fundada por el primer gurú hacia el año 380.000 a.C. y se había vuelto subterránea solo 6.000 años atrás de este encuentro. Según el mongol, el reino misterioso de Agartha tiene accesos desde la superficie de la tierra, distribuidos en el mundo entero. También afirmó que ahí existen una serie de poblaciones o ciudades que rodean al lugar central. René Guénon, un matemático, masón y esoterista francés, en su libro El Rey del Mundo, enumera una gran cantidad de tradiciones antiguas de una tierra santa por excelencia, que se encuentra en muchos lugares verdaderos y legendarios por igual. Por ejemplo, el Monte Meru en los Himalayas para los hinduistas, el Monte Olimpo para los griegos, la Atlántida de Platón, la isla de Ogygia según la Odisea de Homero, la isla de Thule según la mitología nórdica, el reino del Preste Juan según un relato medieval, el castillo de Camelot en los mitos del rey Arturo, la isla de Avalon también en los mitos del rey Arturo, el Mont Salvat en los mitos del rey Arturo también, y el Monte Qaf de la tradición árabe e iraní. Sin embargo, Guénon no indica que alguna de esas tierras santas fuera subterránea, como lo era Agartha. Erling Cheney, por su parte, afirma, y sin aportar ninguna evidencia, que hace muchas eras, almas muy avanzadas denominados Anunnaki vinieron a la Tierra desde otros planetas. Estos seres trajeron el Arca de la Alianza, mencionada en la Biblia, y era un arma láser y un mecanismo para el control de la gravedad, el cual permitió a los Anu, la descendencia de los Anunnaki, construir las grandes civilizaciones de la Atlántida y de Lemuria. Finalmente los Anunnaki se marcharon, dejando la tierra en manos de los Anu, sus descendientes, que ya se habían emparejado con algunos terrícolas. Cuando el tiempo pasó, la Atlántida fue dominada por la Hermandad Oscura, los hijos de Belial. Los Anu, al darse cuenta de que se acercaba la destrucción de la Atlántida, huyeron a otras regiones, especialmente a Egipto.
con sus arcas de la alianza antigravitatorias, ayudaron a construir las pirámides hacia el año 3100 a.C. Además, utilizaron estas armas láser para perforar profundo bajo la tierra, construyendo túneles y ciudades subterráneas. Así, cuando el diluvio universal y el cambio de polos estaban a punto de demoler la Atlántida y Lemuria, los Anu entraron en sus ciudades del interior de la tierra a través de la pirámide de Keops. Después sellaron la pirámide, impidiendo a los terrícolas descubrir sus pasajes subterráneos y manteniendo fuera las aguas de la inundación, la cual habría sucedido hacia el año 8000 a.C. Según Madame Blavatsky, Agartha está formada por varios continentes, océanos, montañas y ríos. Shambhala sería su ciudad central. Habría unas 100 colonias subterráneas debajo de la tierra, todas menos una, bastante próximas a la superficie. Estas ciudades subterráneas han sido conocidas como la Red de Agartha. Sus costumbres varían, pero siguen una estructura de vida común orientada espiritualmente en las enseñanzas de Melquisedec. Cada ciudad tiene una población de 500,000 de habitantes, pero Telos, una de las ciudades de Agartha, bajo el monte Shasta, tendría 1.5 millones de habitantes. Según Blavatsky, existen diversas razas en Agartha y los seres que la habitan pueden variar mucho en su aspecto. Por ejemplo, por un lado, los habitantes de Agartha vendrían del continente de Gondwana, ahora desaparecido, gracias a las mediciones de las mareas realizadas por medio del candelabro de los Andes. Estos comprendieron que una catástrofe estaba por azotar su tierra y se refugiaron en inmensas galerías subterráneas, iluminadas por una particular luz. No dice que sea un sol, que haría brotar las semillas, llevando consigo el bagaje de sus antiguos conocimientos, incluyendo la agricultura, la arquitectura y otras artes. En cambio, Brad Steiger, en su libro El hueco de la tierra, mito o realidad, afirma que, y cito, los más ancianos, una antigua raza muy inteligente y científicamente avanzada que pobló la Tierra millones de años atrás y luego se mudó bajo tierra, eligió estructurar su propio ambiente bajo la superficie del planeta y fabricar allí todas sus necesidades. Los más ancianos son homínidos extremadamente longevos y antecesores del Homo sapiens por más de 1 millón de años. Permanecen generalmente a distancia del mundo en la superficie, pero de vez en cuando se han sabido ofrecer para aportar críticas constructivas a la humanidad. Willis George Emerson, en su libro El Dios humeante, afirmó que los habitantes de Agartha viven entre 400 y 800 años y que medirían más o menos unos 4 metros de altura. Todos los escritores, eso sí, coinciden en que la tecnología de los habitantes de Agartha es muy avanzada y que se comunican mediante telepatía. Según Blavatsky, las entradas hacia las galerías que llevan a Agartha estarían ocultas en lugares aislados para impedir el acceso a los curiosos. Muchas se encontrarían escondidas debajo de las aguas de los océanos, lagos o en pendientes de alta montaña. Pero también hay algunas en lugares mucho más conocidos, como pueden ser la selva amazónica, las cuales, según Blavatsky, estarían vigiladas por, y cito, indios para nada amistosos, en Siberia, Rusia, el desierto de Gobi, entre las piernas de la Esfinge de Giza, en Egipto, la cueva de los Tallos, en Ecuador, la cordillera del Himalaya, en Tíbet, China, y en la cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile. En 1938, Adolf Hitler envió una expedición nazi al Tíbet al mando de Ernst Schäfer, acompañado por 5 sabios alemanes y 20 miembros de la SS. El ideólogo de esta misión era Friedrich Hilscher, jefe del departamento de esoterismo de la Ahnenerbe, que era una sociedad constituida el 1 de enero de 1935 para estudiar la antigua historia del espíritu, mejor conocida como herencia de los ancestros.
La misión de los nazis en el Tíbet consistía en entablar lazos con los misteriosos habitantes de las cavernas pertenecientes, según ellos, al pueblo de Agartha. Quizá, si bien los nazis no hallaron agartianos vivos en la zona del Tíbet, sí encontraron el cráneo de uno de ellos, como te mencioné en el episodio sobre Hiperbórea. Te dejo la etiqueta de ese video por si no lo has visto. A continuación, te narraré 3 relatos ocurridos a personas comunes y corrientes del pasado, que no eran ocultistas y que quizá ni siquiera conocían el término Agartha para cuando vivieron estos acontecimientos. Olaf Jansen, de origen nórdico, junto a su padre, a bordo de su pequeño bote de pesca, intentaron encontrar la tierra más allá del viento del norte, de la que habían oído hablar a finales del siglo XIX. Al parecer, una tormenta de viento los llevó a través de una supuesta apertura polar y al interior hueco de la Tierra. Allí pasaron 2 años y al regresar a través de la apertura del Polo Sur, el padre de Olaf perdió la vida cuando un iceberg se rompió en 2 y destruyó el bote en el que viajaban. El hijo fue rescatado, pero cuando contó su increíble historia, lo metieron en un asilo mental o un manicomio, porque nadie creía lo que narró sobre sus vivencias en los últimos 2 años, en esta tierra, dentro de nuestra tierra. Después de ser liberado y de pasar 26 años como pescador, se mudó a los Estados Unidos. No fue sino hasta sus 90 años que hizo amistad con el escritor Willis George Emerson, que te mencioné hace rato, escritor del libro El Dios Humeante. Olaf le contó a Willis su historia en Agartha, y le dijo que sus habitantes eran gigantes nobles y bondadosos, quienes los invitaron a él y a su padre a vivir con ellos. En su lecho de muerte, dio también a Emerson mapas que había hecho en el interior de la Tierra, junto con un manuscrito relatando sus experiencias. Según Jansen, en esta Tierra había un sol más cercano y que jamás se ocultaba, dando origen a un eterno día. Resulta sumamente interesante cómo este elemento del sol eterno, que jamás se pone y que no existe la noche en esta tierra interna, se comparte tanto en el mito de Hiperbórea, que es antiquísimo, y también en los escritos de Elena Blavatsky. Y más adelante se seguirán presentando en relatos alrededor de todo el mundo. Así que ten en cuenta este sol que supuestamente existe dentro de nuestra tierra. Olaf además habló de lo longeva que era la población de Agartha, de su tecnología científicamente avanzada, de que podían transmitirse sus pensamientos unos a otros, etc. También afirmaba que estos fabricaban, y cito, platillos volantes, que eran operados por su poder superior, el cual sacaban del electromagnetismo en la atmósfera. El entonces anciano decía que la Tierra era cóncava y que una humanidad vivía en el interior del globo. Robert Stacey Judd es mencionado por unos como un arquitecto inglés y por otros como un arqueólogo californiano. Lo importante sobre este personaje es que habló sobre una misteriosa experiencia en el estado de Yucatán, en México, y dijo haber entrado en la estupenda cueva del Oltun con un grupo de 6 investigadores. Los hombres descendieron muy adentro en las profundidades de la tierra y entonces se dieron cuenta de que estaban perdidos. Se quedaron muy preocupados cuando de pronto, desde lo más profundo de la cueva, llegó a ellos una luz. La luz se convirtió en una antorcha llevada por un viejo ermitaño ciego que les dijo que los había visto con la clarividencia y supo desde el primer instante que ellos se encontraban perdidos. Incluso aún estando ciego, procedió a llevarlos de vuelta a la superficie de la tierra. Los hombres estuvieron muy agradecidos y preguntaron al ermitaño que dónde vivía. El anciano les dijo que la cueva era su hogar y que salía a la superficie cada unos cuantos meses. Cuando le preguntaron cómo sobrevivía dentro de este lugar olvidado del mundo, cómo encontraba comida y agua para beber, el anciano dijo que lo cuidaban los amigos que vivían en la hermosa ciudad interior en las profundidades de la tierra, sin decir el nombre de la ciudad ni describirla como tal. El anciano se detuvo el tiempo suficiente para que pudieran tomarle una foto, y entonces desapareció de vuelta en la cueva.
Esta fotografía que estás viendo en pantalla es la fotografía que le tomaron al anciano ermitaño que supuestamente vivía en el interior de la Tierra Hueca y salió en varios periódicos de la época. Es importante mencionar también la leyenda que cuenta el origen de los incas, los cuales se cree emergieron de las profundidades de la Tierra. Los aborígenes macuxis del Amazonas, quizá los, y cito, indios poco amistosos que mencionaba Blavatsky, relataban que ellos también eran capaces de visitar un mundo subterráneo, ingresando a través de una cueva específica en determinadas épocas del año, todavía hasta el siglo XX. Según estos macuxis, la cueva estaba iluminada por extrañas luces y a medida que avanzaban se iban haciendo más livianos hasta de plano terminar flotando dentro del lugar. Entonces comenzaban a recuperar su peso normal, pero en vez de caer hacia abajo, jalados por la gravedad, eran jalados hacia arriba, llegando hasta una tierra donde todo tenía mayor tamaño y cuyos habitantes eran humanos 2 veces más altos que uno normal. Además, ahí poseían un sol mucho más cercano que no se ponía nunca. Es innegable el parecido de esta leyenda de los macuxis de la zona amazónica con el mito de Hiperbórea de la antigua Grecia, con la única excepción de que Hiperbórea no era situada en el subsuelo, sino en las montañas lejanas del norte, mucho más allá de Grecia, que, como te dije en el video que vimos anteriormente en esta semana, los historiadores actuales que consideran Hiperbórea más que una leyenda, la sitúan en la zona cercana a los Urales. Esta relación entre macuxis y gigantes se mantuvo hasta el siglo XX, cuando uno de los aborígenes le contó a 3 expedicionarios ingleses sobre la civilización oculta, violando el pacto de secreto que el pueblo tenía con ellos. Los gigantes se apresuraron a cerrar la entrada en la cueva que daba acceso a su mundo, no sin antes ofrecerles a los macuxis ir a vivir con ellos a aquellas tierras, y algunos accedieron. Fueron los que se quedaron en la superficie, en nuestro mundo, los que contaron esta historia. Todo esto quedó plasmado en las cartas que enviaron estos expedicionarios a la corona británica, te repito, apenas en el siglo XX. Sin duda, es impresionante que existan tantas similitudes entre mitos tan distantes en geografía y tiempo, como la Hiperbórea de los antiguos griegos, la tierra de los macuxis en el siglo XX y el viaje de Olaf Jansen a finales del XIX. Esto nos pone a pensar en que todos estos relatos podrían ser reales. Después de todo, son prácticamente idénticos, y es imposible que se hayan puesto de acuerdo porque, te repito, no tiene nada que ver en tiempo y en espacio ninguno de los 3 relatos antes mencionados. En los 3 relatos hay seres gigantes que habitan esta tierra oculta debajo de la nuestra. Hay un sol en esta tierra que jamás se oculta, o sea que nunca es de noche. Y la civilización que ahí habita es sumamente avanzada. Y después de todo, debido a lo inalcanzable para el ser humano que es el centro de la Tierra, nadie puede saber con certeza lo que hay ahí, ni siquiera los científicos, lo que vuelve su comprensión total imposible, e incluso en nuestros días. Yo en lo personal no sé si en verdad existe una civilización avanzada viviendo ahí, pero sí creo que en algunas profundidades inalcanzables para nosotros habiten animales y formas de vida que jamás hemos visto y que jamás saldrán a la superficie, ya que la oscuridad y el frío subterráneo son su hábitat natural. ¿Tú qué piensas? ¿Crees en la teoría de la Tierra hueca? ¿Qué opinas sobre las similitudes de los relatos sobre gigantes que habitan bajo tierra? ¿Crees en la afirmación de que hay múltiples entradas hacia este mundo subterráneo con un sol perpetuo? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Dale like a este video si te gustó y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Recuerda que subo 4 videos a la semana, incluyendo el podcast semanal, que además subo a Spotify en formato MP3 para que puedas descargarlo completamente gratis. Sígueme en mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook y en Spotify. Los links los encuentras abajo en la descripción, al igual que mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com.
en caso de que tengas una experiencia paranormal que quieras compartir con la comunidad. Esto fue el Grimorio de Rix y el misterio de la Tierra Hueca y de Agartha. Nos vemos en la oscuridad.